Vamos a Mateo capítulo 26. Abre tu Biblia ahí, por favor. Vamos a continuar en este capítulo largo. Ya estamos aproximándonos al final de este libro, de este evangelio. Y en este capítulo nos encontramos en un momento profundamente solemne, ¿no? Es un tiempo para Jesús muy solemne. El inicio precisamente de lo que se conoce como la pasión de Cristo, ¿no? Su pasión, empezando por la traición, el arresto de Jesús, su sufrimiento, ¿no? Y nos muestra eso. Jesús, lo que vimos la semana pasada, Jesús compartió la última cena con sus discípulos y ahora Él se dirige al huerto de Getsemaní, donde su alma será puesta a prueba como nunca antes. Este pasaje nos muestra algo muy importante, la humanidad de Jesús. Sabemos que Jesús es Dios, pero también tenemos que considerar que se hizo hombre, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre. Y en este pasaje claramente vemos su humanidad y vemos su obediencia, una obediencia perfecta, y también vemos en un contraste muy claro la debilidad de sus discípulos, quienes representan muchas veces nuestra propia condición espiritual, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Esta parte importante de la vida de Jesús. Así que vamos a comenzar leyendo lo que vamos a estudiar en el verso 30. Después de eso oramos, ¿ok? Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca aquel que me entrega. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos meditar esta noche en tu palabra, juntos aquí en este lugar. Gracias, Señor. Queremos pedirte que seas tú con nosotros, Señor. No hay otra forma en que podamos comprender tu palabra si no eres tú quien nos enseña, y tu Espíritu Santo en nosotros. Y te pedimos eso, Señor. Dispón este tiempo, pero también nuestros corazones, nuestra mente, para que tu palabra pueda ser entendida y recibida en nuestro corazón, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, y te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta historia, no sé, podemos verla así, comienza con una declaración más de Jesús, ¿no? Como lo vimos al principio. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús viene con sus discípulos de haber celebrado la Pascua. Vimos eso anteriormente y no solo fue una celebración más, fue diferente. Seguramente no fue la primera, ¿verdad?
pero sí la última. ¿Okay? Por eso Jesús dijo, no saben cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua, porque es la Pascua en la que Jesús va a morir y da su vida, ¿verdad? Y Jesús le da un nuevo significado a la Pascua. ¿Okay? Es lo que hoy celebramos nosotros como la cena del Señor, ¿verdad? Recordamos su sacrificio. Pero después de eso, Jesús sale hacia el Monte de los Olivos, dice el texto. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Y es muy interesante que Mateo mencione esto, que cantaron el himno, ¿ok? El himno cantaron, muchos concuerdan que eran los salmos conocidos como Jalel, que son los salmos del Salmo 113 al Salmo 118, ¿ok? Era lo que se cantaba en ese momento después de celebrar la Pascua. Justo antes de ser arrestado, ¿no? Porque esa noche Jesús va a ser arrestado. Antes de ser arrestado y crucificado, Jesús, me encanta ver esto, estaba cantando, te das cuenta, estaba alabando a Dios con los salmos. Mientras iba a Getsemaní, en la mente de Jesús estaban esos salmos. Jesús estaba levantando su voz, pero sobre todo Jesús estaba levantando su corazón en adoración al Padre. Qué momento, te decía, ¿no? Tan solemne para Jesús poder. Los discípulos están cantando como han cantado otras veces, otros años atrás. Pero Jesús sabe que lo que está haciendo, me explico. Él sabe dónde va y sabe lo que va a hacer. Entonces todo esto es muy, muy solemne, poder ver cómo en los momentos más críticos de Jesús, Él estaba alabando a Dios. ¿Se dan cuenta? Él estaba cantando al Señor. Para Jesús, estos salmos fueron un recordatorio precisamente de la voluntad del Padre. Jesús necesitaba enfocarse en su misión y recordar que de esta manera estaba adorando a Dios. Y así lo vemos. Pero al ir camino allá y cantando sus salmos, Jesús le dice algo a los discípulos: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. La palabra escandalizar habla de tropezar, ¿no? Escandalizó es en griego, de donde viene la palabra escándalo, ¿no? Para nosotros. Es un tropiezo, es una caída, ¿no? Y tiene el sentido de que los discípulos esa noche, ¿no? Su fe va a ser probada y va a hacer falta, ¿no? En un sentido. Ellos van a huir. Por eso cita esta cita de Zacarías. Si tienes de esas Biblias con citas, te das cuenta que viene Zacarías 13, verso 7, donde cita esto: herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Okay? Y esto no era un reproche, ¿no? Jesús realmente conecta su muerte con las Escrituras. Aquí lo vemos, ¿no? Mostrando que su sufrimiento cumple el plan de Dios. Él lo entendía así: van a herir al pastor. O sea, Jesús sabe que va a morir en la cruz. Pero también sabe esto: las ovejas del rebaño serán dispersadas, ¿no? Jesús cita esto también para advertir a los discípulos que no se quedaran cerca de él ni le siguieran después de su arresto. Esto es lo que iba a pasar. Todos ellos, al no entender lo que Jesús iba a hacer, ellos iban a huir. ¿Ok? Es lo que Jesús les dice. Pero vamos a ver la respuesta de los discípulos, comenzando por Pedro. Pero después de que haya resucitado, dice Jesús: iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces Jesús dice algo más muy, muy importante en el verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. A pesar de que Jesús les da una advertencia de lo que va a suceder, de cómo van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar, Jesús también les dio una palabra de ánimo. El versículo 32 es una palabra de ánimo. ¿Por qué? Porque les dice que se va a levantar de los muertos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¿Sí dice eso? Pero después que haya resucitado, Jesús estaba seguro que esto iba a pasar, ¿verdad? En él no había duda. Entonces es una palabra de ánimo. Él se levantaría de los muertos y los iba a ver nuevamente en Galilea. ¿Okay? Todas las veces que Jesús habló sobre su muerte, siempre mencionó su resurrección. ¿Okay? Porque en él nunca hubo duda. Así como estaba seguro de que iba a morir en la cruz, estaba seguro que él iba a resucitar. Sin embargo, los discípulos no lograron entender lo que Jesús les decía completamente. Por eso es que se iban a escandalizar. Realmente lo hemos visto en el Evangelio. Esa es la cuarta vez ya que Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Pero los discípulos siguen sin entender el mensaje. Vamos a ver entonces lo que Pedro dice. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro, en una actitud de autoconfianza, aseguró que no iba a suceder lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad?
ya sabemos cómo es Pedro, ¿verdad? Ya sabemos que es muy impulsivo, ¿no? De esas personas que habla sin pensar, ¿verdad? Amén, ¿no? Se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Que siempre me ha encantado ver a Pedro, la vida de Pedro, cómo lo vemos como discípulo y luego lo vemos como un apóstol, ¿no? Al leer su carta dices, wow, ¿ese es Pedro? ¿Es el discípulo? Fue un hombre que lo cambió la resurrección, ¿ok? Pedro, lo que vemos aquí es ese Pedro impulsivo, ¿no? Pedro se limitó simplemente a lo que sentía en ese momento, ¿verdad? Y en ese momento se sentía muy valiente, ¿verdad? Muy seguro de sí mismo. Dice, yo, aunque todos, yo no lo voy a hacer. ¿Qué dijo Jesús? Todos ustedes canalizarán de mí, ¿no es así? Todos, no dijo todos menos Pedro, dijo todos. Pero aquí vemos a Pedro, siempre impulsivo, ¿verdad? Sin entender. Qué importante es escuchar antes que hablar, ¿no? Poner atención a lo que Dios nos está enseñando. Entonces, esto es un grave peligro para nosotros los creyentes, ¿no? Porque cuando eres guiado por las emociones, por los sentimientos, que lo podemos resumir como una sola cosa, la carne, ¿verdad? Cuando la carne nos está guiando, suceden cosas que no esperas y terminas fuera muchas veces de la voluntad de Dios. Pedro se había olvidado por completo de su debilidad humana y aún se había olvidado del poder que tiene la tentación en nosotros. Vamos a verlo más adelante, lo que Jesús le enseña en Getsemaní a ellos. Entonces, Pedro está así, ¿no? Confiando en sí mismo. Recordemos este pasaje de 1 Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando pensamos estar firmes es cuando nos encontramos más vulnerables. No es cuando estamos firmes, es cuando pensamos que estamos firmes, una autoconfianza en nosotros. No podemos confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en Dios. Fortaleceos en el Señor, el poder de su fuerza, no en el tuyo, ¿verdad? Hemos aprendido, necesitamos descansar y confiar en Dios, depender totalmente de Dios. Dios nunca espera que seamos fuertes, pero no más de lo que somos, Él sabe hasta dónde. Por eso es peligroso confiar en nosotros de esta manera, en nuestra propia carne. Así estaba Pedro. Verso 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar, ¿verdad? Esto es lo que va a pasar. Y aún Jesús sabía algo más que iba a pasar. Esto. De cierto te digo, le dice a Pedro, esta noche, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nuevamente Jesús no le está reprochando lo que va a hacer. A través de esta advertencia Jesús le está dando a Pedro la oportunidad de poner atención y considerar su propia debilidad. Lo que más adelante le va a enseñar en el huerto de Getsemaní. Okay. Vamos a ver la respuesta de Pedro. Ahí ya era para que Pedro se hubiera quedado callado, ¿no crees? Vamos a ver qué dice Pedro. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, ¿verdad? Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? O sea, lees esto y dices, ay, Pedrito, ¿no? ¿Cómo te parece a mí? Siempre me ha llamado la atención la necedad y ese atrevimiento de Pedro, ¿verdad? Porque a veces soy como él, ¿no? De necio, de terco, ¿no? Y realmente Dios ya le dijo algo, ¿no? Ya es muy atrevido, muy osado que a un Pedro le diga, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Jesús le está diciendo lo que va a suceder. ¿Y Pedro qué le dice? No, Señor, ¿verdad? Pedro, esto va a pasar. No va a pasar eso, Señor. Cuidado con eso. Eso es soberbia, ¿verdad? Autoconfianza es soberbia, es orgullo. Nosotros no debemos de responder al Señor con un no nunca. Si el Señor dice algo, tú y yo tenemos que aceptar lo que Él dice. Si Él dice así es, pues así es. ¿Ok? Ve lo peligroso que puede ser esta actitud. ¿Qué pasa al final del verso 35? Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? Dices, o sea, ves a Pedro y dices, híjole, ¿qué onda con Pedro? Y luego ves a los demás y dices, no, ¿qué onda con los demás? ¿No? Siguiendo a Pedro, ¿no? Los otros discípulos estaban sin duda sorprendidos por la jactancia, ¿no? Yo creo de Pedro,
Y rápidamente se unen a él para hacerle una promesa de lealtad a Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús? Todos ustedes se van a escandalizar, ¿no es así? Entonces aquí vemos a los discípulos quizás con un buen deseo, ¿no? Yo creo que era más eso, un deseo de Jesús, vamos a ir hasta la muerte por ti, ¿no? Pero con una autoconfianza que no les iba a ayudar, ¿no? Lo que te decía, cuando Jesús le dice, tú, ustedes se van a escandalizar, yo creo que no es tanto un reproche, sino le está diciendo, esto es lo que va a pasar. Esto va a suceder, ¿ok? Está escrito, va a suceder. Voy a ir a la cruz y ustedes van a oír, ¿ok? Pero ellos no están escuchando a Jesús. Están confiando más en su carne. Vamos a ver qué sucede, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Llegan a este lugar, dice que llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, con el fin de pasar un tiempo en oración. No sabemos que en ese lugar es donde Jesús va a ser arrestado. Es más, Jesús sabía que ahí sería el lugar donde sería traicionado. Pero los discípulos no tenían idea de nada de esto. Ellos pensaron que iban a ese lugar como comúnmente lo hacían, para que Jesús orara, ¿no? Era el lugar donde comúnmente Jesús oraba, ¿no? Por eso fue que para Judas fue muy sencillo encontrar a Jesús. Yo sé dónde está, ¿no? Yo sé dónde lo pueden encontrar. Está en ese lugar orando, ¿no? El lugar se llamaba Getsemaní y era un huerto, un jardín muy cerca a Jerusalén que se encontraba al pie del Monte de los Olivos. El nombre de Getsemaní significa prensa de aceite, donde precisamente prensaban, apachurraban el olivo para sacar el aceite. Una referencia a ese aceite que se consigue a través del olivo al aplastarlo. De esa misma forma, el Hijo de Dios era aplastado en angustia en ese jardín. Llegó en ese lugar, se sentó, les dijo, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que sabemos que es Juan y Jacobo, es el círculo íntimo de Jesús. Estos tres discípulos son los que habían experimentado muchas cosas importantes. Entre esas cosas, la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? Esto lo puedes ver en Marcos capítulo 5. Ellos estaban presentes cuando Jesús la resucita. Ellos estuvieron presentes cuando Jesús se transfiguró. Lo vimos en el capítulo 17, ¿recuerdas? En el monte. Lo vieron transfigurado. Pero ¿por qué los toma aquí? Bueno, ellos fueron testigos, como te decía, del poder de Jesús a levantar a esta hija de Jairo de los muertos. Fueron testigos de la gloria de Jesús en la transfiguración. Y ahora serán testigos de la agonía de Jesús, ¿no? En Getsemaní. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 3 cuando dice, todo lo que logré en mi carne, ¿recuerdas? Como judío, como fariseo, ¿recuerdan? Todo lo tengo por basura. ¿Se acuerdan cuando dice eso? Todo lo tengo por basura, pero dice con un propósito, con un fin. Y dice ahí en Filipenses 3:10, ¿cuál es el fin? Al fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y quizás Jesús lo que estaba haciendo era preparando a ellos, estos discípulos, para lo que vendría, para que llegaran a ser semejante a Jesús aún en su muerte. Iban a ver a Jesús en la cruz, pero también lo iban a ver resucitado. Entonces estos tres hombres, yo creo que Jesús los tenía muy, muy cerca porque eran hombres el cual él iba a usar, ¿no? En ese sentido, para conocer más de cerca a Jesús. Jesús quería que estos tres discípulos lo acompañaran en esta lucha que él tendría en Getsemaní. En primer lugar, creo que mucho era esto, sentir el apoyo en oración de estos discípulos.
Y en segundo lugar, como te decía, para aprender la lección que Jesús les va a dar acerca de la carne y el espíritu. ¿Okay? Dice el texto entonces ahí en el verso 37 que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué momento tan emotivo es este, ¿no? Jesús comienza a entristecerse y a angustiarse. Hemos visto a Jesús sanando, ¿verdad? Hemos visto a Jesús predicando. Le hemos visto volteando mesas, ¿no? en el templo. Pero aquí empezamos a ver su tristeza, su angustia. En ningún otro lugar vemos a Jesús de esta manera. Ve lo que dice el verso 38 ahora. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Las expresiones entristecerse, como vimos en el verso 37, angustiarse, muy triste, revelan el sufrimiento humano de nuestro Señor. Él fue un hombre, ¿te das cuenta? La palabra griega que se traduce como triste significa afligirse todo alrededor. O sea, habla de una intensidad muy fuerte. Podemos decirlo como intensamente triste. Jesús estaba sintiendo una terrible angustia, una agonía en el alma. Fíjate lo que escribe Lucas. Él lo que escribe en su evangelio, Lucas 22, verso 44, anótalo, si quieres anotar la cita. Lucas 22, 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo no sé si algunos de nosotros hemos llegado a sentir esa angustia, esa tristeza, hasta la muerte, ¿te das cuenta? El escritor de Hebreos describe esta agonía en su carta. Déjame leer esto. El Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice así, Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo dice, en los días de su carne, ¿nos está recordando eso? Cuando estuvo en este mundo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es este momento, cuando está orando en angustia. Y aunque era hijo, dice el texto, por lo que padeció aprendió la obediencia. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer. Y Jesús aprendió la obediencia, pero no igual que nosotros. ¿Ok? Jesús no aprendió la obediencia porque fuera un pecador como nosotros, porque fuera un rebelde igual que nosotros. Jesús aprendió la obediencia porque Él nunca, siendo el rey del universo, tuvo que someterse a alguien. ¿Te das cuenta? Y cuando vino a esta tierra, Él obedeció. Y de esa forma aprendió la obediencia. Y lo vamos a ver ahorita. Por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado aquí en Getsemaní, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿verdad? Así fue, Jesús estaba en una tremenda agonía. La agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní mostró que Él sabe lo que es luchar con la carne y el espíritu. Él sabe lo que es esa lucha que tú y yo tenemos. Él sabe lo difícil que es obedecer. Sin embargo, Él obedeció perfectamente. Porque sí, humanamente su carne dice, yo no quiero morir. Yo no quiero esa cruz, yo no quiero sufrir. ¿Te das cuenta? Regresando al texto, entonces dice esto. Dice entonces que mi alma está muy triste, dice hasta la muerte. La agonía de Jesús sería hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tendría que cargar con el pecado de toda la humanidad. Él sabía que sería así. Pero ve lo que Jesús les dice al final del verso 38. Quedaos aquí y velad conmigo. Solo pidió esto Jesús. Jesús no pidió más, ¿verdad? Defiéndanme, acompáñenme a la cruz, escóndanme. ¿Qué dijo? Quédense aquí conmigo, velen conmigo. ¿Ok? No les pidió algo más arriesgado, más peligroso, más que eso. Verso 39, vamos a ver qué pasó. Yendo un poco adelante, Jesús se adelanta, los deja ahí, se adelanta, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se postra, ¿te das cuenta? Estando en la carne, como hombre, se posa sobre su rostro delante de Dios en reverencia. Llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En la Biblia la copa es una imagen de la ira de Dios, del juicio de Dios. Lo vemos en Apocalipsis 16, las copas. La fuente de esta agonía de Jesús era esto, era beber esta copa. Porque lo que Jesús pide es esto: si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. Marcos dice un poco diferente la oración, porque dice: Padre, todo es posible para ti, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Todo es posible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Jesús ora así: si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús fue a la cruz. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. Pero vemos algo más: Jesús no fue como los animales que se sacrificaban en el templo, que no sabían que iban a morir. Jesús sabía que iba a morir, y sabía por qué: por el pecado de toda la humanidad. Y esto era lo que más lo atormentaba. No es que no lo atormentara la tortura física, claro que sí, pero lo que más atormentaba a Jesús era el hecho de llevar sobre sí el pecado de todos, llevar la ira de Dios sobre él, el castigo nuestro, ¿te das cuenta? El juicio del pecado. Porque así fue. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿recuerdas? Al que no conoció pecado por nosotros ¿quiénes? Los pecadores, ¿verdad? Por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado como ofrenda, para que nosotros los pecadores fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús sabía dónde iba. Jesús sabía lo que le esperaba. Y así fue: Jesús llevó en esa cruz la maldición de la ley por nosotros. Es lo que dice Gálatas 3. Déjame leerlo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Jesús, esto fue lo que llevó a Jesús a sentir esa tristeza, esa agonía. Saber que iba a ser maldito por nosotros en esa cruz. Él sabía que en ese momento sería desamparado por su Padre. Como más adelante lo veremos en el capítulo 27. ¿Por qué me has desamparado? Todo eso es lo que viene adelante. Jesús sabía que iba a pasar eso. Esta oración de Jesús elimina cualquier otra vía de salvación, que era lo que te decía. Si es posible, ¿verdad? ¿Dios podría hacerlo? Sí, pero no, ¿ok? En esta oración de Jesús, me voy a adelantar un poquito. Tenemos que aprender algo. Mejor no me adelanto. Mejor ahorita lo vemos. Pero lo que nos muestra es que ya no hay otra forma, ¿ok? Si el hombre pudiera ser salvo de alguna otra manera, el Padre hubiera apartado la copa de la ira de su Hijo. ¿Estás de acuerdo? Pero no fue así. Jesús fue a la cruz y cargó con la ira de Dios, la ira que toda la humanidad ocasionó y merecía. Es por eso que esta afirmación de Jesús es tan controversial, pero es verdadera. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra opción, ¿te das cuenta? No hay otra vía de salvación. Si hubiera habido una posibilidad más, una vía más para que el hombre fuera salvo, Jesús no hubiera ido a la cruz, ¿estás de acuerdo?
Cada vez que una persona busca la salvación fuera de Cristo, está menospreciando el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Sí lo ven? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Así es, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué cosa? Ser salvos. Y aquí lo estamos viendo. Jesús orando, si es posible, aparte esta copa. Pero no fue así, Jesús fue a la cruz. Déjame citar aquí al pastor Guzik. David Guzik dice esto: Jesús no estaba pidiendo permiso para dejar que la humanidad pereciera en el infierno. Él estaba pidiendo al Padre, si hay alguna otra forma posible de salvar a la humanidad, que sea otra que la agonía que me espera en la cruz. Que sea así, pero no había otra manera, así que Jesús fue a la cruz. ¿Ok? Esto nos lleva a comprender mejor esa verdad. No hay otro, o sea, no hay otro mediador, como leíamos. ¿Por qué estamos buscando salvación, sanidad en otro lugar cuando solo en Cristo podemos encontrarlo? No cantábamos hace un rato Jesucristo basta. ¿Sabes qué significa eso? Esto que estamos viendo aquí. Jesús murió por nosotros. Y es increíble que Jesús ya sabía lo que iba a pasar aquí, en el huerto en Getsemaní. Ve cómo termina diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 39. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración de Jesús contenía esta última petición. ¿Qué es lo que pide? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la segunda petición es esa: pero no sea como yo, sino como tú quieres. ¿Verdad? Esta es la oración de una rendición suprema, una rendición absoluta. Haz tu voluntad. ¿Ok? No mi voluntad, haz tu voluntad. Mi voluntad, Señor, es esta. Pero tú cámbiala. Eso es lo que Jesús está orando aquí. Y es lo que te decía, ¿no? Jesús dice, si es posible. No. ¿Cuánta gente ora usando esa frase, todo es posible para Dios, para que se haga su voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Verdad? Dios puede hacerlo, Dios puede sanar, tú ora y lo va a hacer. Dios puede, Dios es poderoso, pero es tan poderoso que puede no contestar tu oración. ¿Estás de acuerdo? Nunca lo pensamos así. Él es tan poderoso que te puede decir, no, esa no es mi voluntad. Y tenemos que aceptar eso. Y entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Jesús está luchando así, ¿te das cuenta? Y su corazón dice, no quiero. Pero hay un deseo más profundo y dice, pero quiero hacer tu voluntad, ¿te das cuenta? Y es esa batalla, es esa lucha de Jesús, la carne y el espíritu. ¿Se dan cuenta? La carne y el espíritu. Quizás el día de hoy te encuentras en una lucha así, donde de alguna forma tienes que morir y no quieres, pero Dios ya te dijo, tienes que hacerlo. Es normal que nosotros haya la carne que no quiere y no quiere negarse, no quiere morir. Y es esa lucha, es esa batalla. Pero es la batalla de la fe, ¿no es así? Y esa batalla se gana por fe. ¿Fe en quién? En Dios, confiando en Dios, confiando en su voluntad. Por eso Jesús dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Un verdadero creyente ora de esta manera. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el propósito principal de la oración, familia. Que Dios haga su voluntad en nosotros. No que Dios haga mi voluntad, que Dios haga su voluntad en nosotros. La oración nos ayuda a entender y aceptar la voluntad de Dios, aunque sea totalmente contraria a nuestra voluntad o a nuestro deseo. Mientras Jesús oraba, Él estaba consciente del costo que incluía hacer la voluntad del Padre. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sabes que tienes que hacer algo? ¿Que te va a costar, que te va a doler? Y a veces sería más fácil negar a Jesús
Pero ¿por qué amas a Cristo? Tienes que enfrentarlo y tienes que hacerlo. ¿Y va a ser difícil? Bueno, aquí vemos a Jesús haciéndolo. ¿Ok? Nosotros como hijos debemos de comprender también esto, el costo de hacer la voluntad del Padre. Si estás en una situación así, ¿qué tienes que hacer? Ora. Ora. Ora hasta que tu corazón se rinda a la voluntad de Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús. Las oraciones de Jesús no hicieron que el Padre apartara la copa de Jesús, porque ese no era el propósito. El propósito era fortalecer al Hijo para que tomara y bebiera esa copa, y así fue. Con esta oración Jesús estaba reafirmando su deseo de hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba reafirmando su decisión de ir a la cruz. Por lo tanto, no debemos de pensar que la cruz fue fácil para Jesús. Muchos llegan a pensar, pues Él era Dios, o sea, ¿la cruz qué? ¿No? O sea, siendo Dios podía desconectar su sistema nervioso y no sentir nada, ¿verdad? Tomarse un paracetamol y ya. Bueno, esta oración demuestra que no fue así. Para Jesús fue difícil, porque Él sufrió la agonía de la cruz. Jesús oró bajo una tremenda carga espiritual, como vemos aquí. Dice que regresa a sus discípulos, verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué les pidió? ¿Recuerdas? Quedaos aquí y velad conmigo. Y los halló durmiendo. Esa es la imagen del fracaso humano frente a la gravedad espiritual. ¿Te das cuenta? Y yo sé que te ha pasado. En algún momento importante te has quedado dormido espiritualmente. En este momento de angustia para Jesús, como veíamos, la presencia y las oraciones de sus amigos tienen mucho significado, pero ellos se quedaron dormidos. En momentos de angustia queremos tener a alguien con nosotros. Ni siquiera necesitamos que digan algo a veces, ¿no? Simplemente que estén ahí con nosotros. Eso es lo que quería Jesús. Acompáñenme. Oren. Los encuentra durmiendo y le dijo a Pedro, no a los demás. ¿Te acuerdas de Pedro? Le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, ¿no? Pedro había asegurado si fuera necesario morir con Jesús, ¿verdad? Morir por Jesús. Sin embargo, cuando fue necesario no morir, sino solo orar, ni siquiera pudo estar despierto una hora por Jesús. ¿Cuántas veces no somos como Pedro? Decimos que por Jesús haremos cualquier cosa, pero cuando nos pide algo pequeño, mostramos apatía, ¿verdad? Desobediencia. Jesús, ¿qué le dice? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, esta amonestación se repite mucho en las escrituras, ¿verdad? Velad y orad. Y eso quiere decir estar alertas al orar. Manténgase despierto, como orando. Mantenga los ojos espirituales bien abiertos. ¿Por qué? Porque el peligro está cerca. En los momentos más importantes, si no estamos velando y orando, nuestra carne nos va a traicionar. Por eso Jesús dice, para que no entréis en tentación. Ese es el peligro. Por eso es que debemos de estar con los ojos espirituales bien abiertos, porque la tentación está a la puerta. Y en cualquier momento podemos entrar a través de ella. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, ¿qué está diciendo Jesús? Esta frase la hemos escuchado mucho. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? ¿La carne es débil? Sí, el espíritu está dispuesto. Sí, el espíritu quiere adorar a Dios, quiere honrar a Dios, quiere servir a Dios. Mi espíritu lo quiere hacer, como Pedro dijo. Bueno, yo no voy a negar, voy hasta la... ¿Pero qué pasó? Su carne fue débil. Su carne, en cuanto a las cosas de Dios, no es fuerte, es débil. ¿Verdad? Y tenemos que aceptar eso. Pablo habla en Romanos 8 acerca de los que andan en la carne. Y si los que andan en la carne no pueden, ni quieren agradar a Dios. No es posible hacerlo. Necesitamos estar espiritualmente despiertos, familia. ¿Cómo se hace eso? Velando y orando. Comunión con Dios, con su palabra. Obedeciendo a Dios, deleitándonos en su voluntad. Dios un día nos despertó, ¿estás de acuerdo? Nos llamó, estábamos muertos y nos llamó y nos despertó. Pero no es para que nos vamos a dormir. Necesitamos estar despiertos, como dice el texto.
Hay una guerra, hay una batalla en nosotros, que nuestra carne quiere ganar porque es débil, no quiere agradar a Dios. Pero tú y yo tenemos ahora el Espíritu y tenemos que alimentar el Espíritu. Pablo lo dijo así en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿recuerdas? Son dos cosas contrarias, las dos se oponen entre sí, dice el texto. No puedes andar en una y en la otra a la vez. Y es real. Qué interesante que Jesús dice: el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes por qué? Porque es la lucha que él está enfrentando en ese momento. Su carne no quiere la cruz. Su carne es la que dice: Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Pero su Espíritu dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los oyó durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Por segunda vez Jesús va y ora: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Después de encontrar a los discípulos dormidos, Jesús no se desanimó y regresó a orar. Me gusta eso. Aunque otros se encuentren dormidos espiritualmente, nosotros no debemos de seguir ese camino. Debemos de hacer lo que Jesús hace aquí: ir y orar más, ¿verdad? Orar más. Y regresa otra vez, vino otra vez. ¿Y qué? ¿Cómo los encontró? Durmiendo otra vez. Por segunda vez Jesús los encuentra dormidos. Qué triste, ¿no? Que el Señor te esté hablando una y otra vez, amonestándote una y otra vez, y no respondas, sigas dormido. Así estaban los discípulos. Dice el texto: porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Sin duda había sido un día difícil, ¿verdad? Todo lo que pasó ese día. Pero Jesús estaba ahí. Y Jesús estaba pidiendo algo. En un sentido espiritual, los discípulos no velaron ni oraron, y por eso sus ojos estaban cargados de sueño. Esa es la realidad. No estaban listos espiritualmente. Su carne estaba débil. Y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces oró Jesús. ¿Recuerdas a alguien más que oró 3 veces? Pablo, 2 Corintios 12. 3 veces ha orado al Padre que quite ese aguijón, ¿recuerdas? ¿Y qué ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa misma lucha. Y Jesús 3 veces va y le pide: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces. Jesús insistió, no porque buscara cambiar la voluntad del Padre, sino porque él necesitaba que su corazón tuviera quietud. ¿Te das cuenta? Jesús sabía que esa era la voluntad del Padre. Él iba en oración. ¿Por qué? Porque esa lucha. Y tenemos que aprender a orar así. Orar no hasta que Dios cambie su voluntad, sino hasta que yo acepte su voluntad. ¿Sí te das cuenta de eso? Y quizás sean 3. Sería bueno entender la tercera. Quizás van a ser 10 o más. Pero la idea de la oración es esto. ¿Ok? Que Dios ponga su voluntad en mí. Vamos a ver el verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta tercera y última vez Jesús les dice que ya pueden descansar, ¿no? Llega y dice: dormid ya y descansad. ¿Por qué? Pues porque Él está adorando y la oración ya cumplió su propósito. Jesús les dice: ya pueden dormir, ya. ¿Sabes qué veo aquí? Jesús dice: esta guerra ya está ganada. Esta batalla ya se ganó. Y aquí ha llegado la hora. ¿Cuál es la hora? La cruz. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
El propósito de la oración de Jesús no fue que se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre, como hemos visto. La lucha en Getsemaní la ganó el Espíritu. Se haría la voluntad de Dios. Muchas veces no consideramos lo que Getsemaní representa, pero aquí es donde Jesús ganó. ¿Me explico? Esta fue la lucha de Jesús, no fue la cruz. En la cruz vemos a un hombre aceptando la voluntad del Padre, ¿te das cuenta? Los hombres lo están retando. Si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate. ¿Recuerdan? Y Jesús ya sabe lo que tiene que hacer. Ya no está luchando ahí. ¿Te das cuenta que fue esa lucha? En Getsemaní Jesús tomó la decisión más importante de toda la historia de la humanidad. En un huerto, pero en Edén, el huerto de Edén, el hombre fue derrotado. ¿Verdad? Pero Jesús obtuvo la victoria aquí en un jardín, en el huerto de Getsemaní. La lucha de la cruz fue ganada en ese lugar. Jesús ha aceptado plenamente su misión y se levanta fortalecido y listo para enfrentar la cruz. Jesús estaba listo para obedecer y hacer la voluntad del Padre. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué pasó por la mente de los discípulos? Huyamos, escondámonos. Jesús dijo, vamos, estoy listo para enfrentar la cruz. Más adelante los discípulos se escandalizarán, como Jesús lo dijo, van a huir. Pero Jesús no huye. Jesús va al encuentro de los que le arrestan. Jesús se preparó para ese momento y ahora estaba listo para enfrentarlo. Tarde o temprano todos pasamos por un momento así en esta vida. Tarde o temprano pasamos por un Getsemaní. Una lucha entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Un momento donde nuestra fe es puesta a prueba y Dios permite que seamos aplastados en angustia. ¿El propósito qué es? ¿Recuerdas lo que era el Getsemaní? Prensa de olivo. Sacar el aceite, la adoración. Y es lo que Dios quiere. Quizás el día de hoy estás pasando por un tiempo así y quizás te sientas que nadie puede comprender lo que estás viviendo. Bueno, hay alguien que lo comprende y lo sabe. Jesús mismo. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 12. Nuevamente Hebreos, pero en el capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia. Esta nube de testigos es el capítulo 11. Hombres, mujeres que vivieron así, aceptando la voluntad de Dios sobre su propia voluntad. Dice entonces, despojémonos, ya que tenemos esta nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Qué interesante, del peso y del pecado. No menciona que solo es el pecado y un peso que nos asedia, que no es necesariamente el pecado, pero si es eso, es hacer mi voluntad. ¿Verdad? Es negarme a mí mismo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí lo vemos. El cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Sufrió. Jesús sufrió. ¿Te das cuenta? Él sabe lo que es sufrir. Sufrió la cruz y menospreció lo propio. ¿Pero por qué? Por lo que estamos viendo aquí en Getsemaní. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Fíjate lo que está diciendo Hebreos. Considéralo a él. Considera lo que él vivió. Considera lo que él enfrentó. Considera su lucha. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Considéralo para qué. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús lo hizo. Y por eso Jesús sabe. Jesús tuvo esta lucha y la ganó. ¿Cómo? Aceptando la voluntad de Dios.
¿Qué aprendemos de este pasaje? Algunas cosas. La oración. La oración es vital en tiempos de prueba. Estás pasando por una aflicción, por un tiempo de prueba, necesitas estar velando y orando. Todo el tiempo tenemos que hacerlo porque es una preparación. ¿Ok? Jesús hizo esto por lo que venía. Pero si estás ahí, tienes que estar velando y orando. Jesús mismo oró intensamente, como vemos aquí. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Otra cosa, vimos esto, la obediencia a Dios no siempre es algo cómodo, no siempre es algo que se va a sentir bien o fácil, pero es el camino que Jesús siguió. Jesús no buscó su voluntad, sino la voluntad del Padre, aunque le costara lo que le costara. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Jesús. Orar, velar, aceptar la voluntad de Dios. Tú y yo necesitamos reconocer lo que los discípulos no reconocieron, su debilidad. No confíes en ti mismo. ¿Ok? No confíes en ti mismo. Como Pedro es fácil tener esa autoconfianza, jactarnos, ¿verdad? Pero la humildad nos prepara para depender del Señor. Pedro iba a aprender eso. Pedro es quien más adelante escribe, someteos a Dios, ¿verdad? Someteos a Dios y eso os exaltará cuando fuere tiempo. Otra cosa que vemos aquí es que Dios no siempre quita la copa, pero da la fuerza para beberla. La respuesta de Dios no fue quitar el sufrimiento, sino fortalecer a nuestro Salvador. ¿Okay? Jesús es un ejemplo para nosotros, es el ejemplo supremo, y aquí lo vemos en su sufrimiento. Getsemaní no es simplemente una historia conmovedora, es una invitación a seguir el ejemplo de Jesús para nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Se rindió por completo. Necesitamos aprender a rendirnos por completo a la voluntad de Dios. Dejar de pensar en nosotros, pensar más en Dios. Jesús nos enseña a reconocer nuestra debilidad y depender en la oración. Aprender a depender de Dios en oración. Nos enseña a prepararnos espiritualmente antes de que lleguen las pruebas. Velad y orad. Es lo que vemos, el Hijo de Dios ganando esa victoria. Y Jesús salió de ahí, de ese lugar, como lo vemos al final, con firmeza, con determinación, y salió de ahí rumbo a la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo no pudiéramos, más bien para que no tuviéramos que pasar por ahí. Jesús fue a la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Y así se cumpliera la voluntad de Dios. Necesitamos seguir ese ejemplo. Velad y orad. Jesús nos sigue diciendo eso. El Espíritu está dispuesto, ¿verdad? El Espíritu tiene el deseo. Pablo lo dice en Romanos 7, ¿verdad? O sea, mi mente se quiere deleitar en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva al pecado. Entonces es la lucha. Necesitamos andar en el Espíritu, necesitamos velar y orar para poder enfrentar todas esas cosas que nosotros no podemos solos, ¿verdad? Y que muchas de ellas están en la voluntad de Dios. Que lo que tenemos que hacer es aceptarlas y, como Jesús lo hizo, afirmarnos y prepararnos para enfrentarlas. ¿Ok? Pero necesitamos hacerlo agarrados del Señor, o si no, vamos a terminar como los discípulos, ¿verdad? Totalmente humillados, no en el buen sentido, ¿no? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, el día de hoy agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia, Señor. Siempre nos ha conmovido poder ver a tu Hijo, como decía Hebreos, en la carne, sufriendo y padeciendo, en agonía, Señor, en sufrimiento, luchando en ese lugar, en oración, luchando para que tu voluntad fuera hecha y no la de Él. Qué gran enseñanza para nosotros, Señor. Tú sabes qué batallas enfrentamos y vamos a enfrentar. ¿Cuántas veces vamos a tener que luchar de la misma forma, Señor? Para que tu voluntad se haga y no la nuestra.
tenemos que seguir el consejo que Jesús le dio a los discípulos. Velad y orad porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos a recordar que la oración no se trata de que tú hagas nuestra voluntad, sino que nos aceptemos tu voluntad y vivamos en esa voluntad. Señor, perdónanos si muchas veces hemos sido como los discípulos, Señor. Impulsivos como Pedro, Señor. Sin medir nuestras palabras ni pensar lo que decimos. Perdónanos por no escuchar bien lo que tú estás diciéndonos y no aceptar tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien aquí que está pasando por una prueba difícil, Señor, que necesita eso, aceptar tu voluntad, está en un tiempo de Getsemaní, Señor, ayúdale a orar y velar, insistir, Señor, hasta que su corazón cambie y pueda aceptar tu voluntad, Señor. Oramos por ellos. Y nos mostraba esa necesidad de estar orando, Señor. Y no solo orar por nosotros, orar por aquellos que están en aflicción, Señor. No ser como los discípulos que quedaron dormidos, sino orar por nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos esta parte humana de nuestro Salvador. Siendo hombre, Señor, podemos verlo a Él, poner nuestros ojos en Él y considerar su lucha. Y eso nos va a animar en nuestra lucha, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.